Saludos cordiales, ingeniero Andy Vega. Le saluda a Carlos Tantazo. El siguiente video es para hablar sobre el tema de antenas de banda ancha. Habitualmente lo que entendemos por antenas de banda ancha son aquellas antenas que mantienen alguno de sus parámetros, como pueden ser por ejemplo la impedancia, la dirección de las principal, la directividad, etcétera, que los mantienen constantes o con variaciones pequeñas en un margen de frecuencia bastante grande. Otro concepto asociado es el de antenas independientes de la frecuencia. En este caso se trata de antenas con un comportamiento que no varía con la frecuencia. En la siguiente diapositiva podemos observar los tipos de antena de banda ancha que existen o que al menos son los más conocidos. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de ellos. Comenzamos con la primera, que es la antena esferoidal, la cual fue implementada por Stratton y Chu en el año de 1941. Estos dos científicos señalaron que las características de la antena esferoidal son muy similares en naturaleza, pero muy diferentes en magnitud respecto a los resultados de la esfera. Ellos encontraron que una gran excentricidad genera fuertes resonancias en contraste con la amplia resonancia de la esfera. Anotaron que la reactancia cero ocurría cuando la longitud de la antena era ligeramente menor que lambda medios, para hilos finos y largos. Sin embargo, para hilos más anchos, la reactancia cero podría ocurrir cuando la longitud de la antena era más grande que lambda medios. Para un conductor esférico no existía un lugar para el cual la reactancia de entrada sea cero, siempre existía un componente capacitivo. La antena número 2 es la antena bicónica, introducida por Shelnikov en el año de 1943. El concepto de la antena bicónica está basado en el hecho de que en un cable más grueso ofrece mayor ancho de banda de impedancia que una antena de dipolo fino. Este concepto puede ser extendido para aumentar aún más el ancho de banda si los conductores son acampanados para formar la estructura bicónica de la figura. Como se observa en la figura, claramente se tiene dos objetos que son cónicos y forman en sí una antena bicónica. Esta antena puede ser analizada como una línea de transmisión si la antena es acampanada hacia el infinito. En la parte izquierda de la gráfica tenemos una antena bicónica que es hacia el infinito, porque ya que se observa que la de acá tiene una medida establecida, mientras que la de acá simplemente tiene líneas que indican que se sigue extendiendo hasta el infinito. Esta antena bicónica infinita, como ya dije, se muestra en la figura, se comporta como una guía para una onda esférica. Se demostró que solo existe un modo transversal electromagnético en la antena bicónica infinita. Entonces eso nos demuestra que en la antena finita no existe un modo transversal electromagnético, ¿no? La siguiente antena es la antena discono, la cual fue introducida por Kondoyan en el año de 1945. En este tipo de antena discono, un plano de tierra con forma de disco es usado en lugar de un cono en la parte superior de la antena bicónica. Este tipo de antena es usado en muchos tipos de aplicaciones, como por ejemplo comunicaciones por radios, en el escaneo y monitoreo de radio para los servicios comerciales o militares, y hasta también para los entusiastas de los escáneres domésticos. La siguiente antena es la antena que se conoce como pajarita. Esta antena es una versión bicónica finita y tiene una geometría mucho más simple. Tiene un menor peso y un menor coste de fabricación, pero tiene una impedancia de entrada mucho más sensible a la frecuencia que la antena bicónica finita. Esta antena proporciona un patrón omnidireccional como el dipolo. Como se observa en la imagen, pues al tener dos objetos que están apuntando a diferentes direcciones, se va a tener un diagrama pues que apunte también hacia diferentes direcciones. Puesto pues que la corriente termina abruptamente en las finales de las aletas, el ancho de banda está limitado en 2:1. La mejor adaptación de impedancias con el mayor ancho de banda fue obtenido para un dipolo de 0,3 lambdas de longitud y una anchura de 3/8 de lambda a la frecuencia central. Una simple antena pajarita consiguió un ancho de banda de 37% para un cable coaxial de entrada de 50 ohms. La siguiente antena es la conocida como antena lágrima, fue introducida por Lindenblatt en el año de 1941. Antes de hablar de la antena lágrima es necesario entender o recordar que una antena puede ser definida como una estructura asociada con la región de transmisión entre una guía de onda y un espacio libre o viceversa. La línea de transmisión actúa como una guía para una onda plana y tiene una impedancia constante para un ancho de banda. La figura a continuación muestra una línea de transmisión coaxial acampanada mientras que mantiene la relación del diámetro del conductor constante. Por lo tanto, la impedancia característica de la línea es constante a lo largo de la línea de transmisión. En la parte izquierda observamos una línea de transmisión simple y en la parte derecha observamos una antena de banda ancha en la cual tiene dentro pues obviamente una línea de transmisión, ¿no? Ahora sí, ya hablando de la antena lágrima, pues esta fue muy estudiada por Lindenblatt en el año de 1941 para poder emplear este concepto de antena en la estación de televisión del Empire State Building.
Los resultados experimentales presentados determinaron que la forma de la antena lágrima es un factor importante para el ancho de banda. Las relaciones entre las dimensiones de la antena lágrima obtenidas experimentalmente se muestran en la figura a continuación. Tal como se muestra en la figura, cada factor y cada parte que compone la antena tiene una medida exacta para que todos en sí puedan funcionar de manera correcta. La siguiente es la antena espiral, introducida por Dyson en 1959. Las antenas espirales pertenecen al tipo de antenas planas independientes de la frecuencia y están formadas por una línea de transmisión espiral de dos hilos, que gradualmente se transforman en una estructura radiante. Una antena espiral equiangular, publicada por Dyson en 1959, es la primera antena espiral. Algunas variaciones de esta antena han sido desarrolladas como la antena espiral Archimedean o de Arquímedes. Esta antena espiral de Arquímedes tiene una forma de antena autocomplementaria, donde el metal de un brazo es tan delgado como la separación entre los mismos. En teoría, una antena autocomplementaria tiene impedancia de entrada de 158.5 ohmios. Sin embargo, los datos experimentales demostraron que la impedancia de entrada tiene un rango de entre 120 y 200 ohmios. Esta antena tiene un lóbulo principal ancho y perpendicular al plano de la espira. El lóbulo principal puede convertirse en un lóbulo unidireccional apoyando a la espira en un plano de masa, lo cual es deseable en muchas aplicaciones. A continuación podemos observar la forma de una antena espiral de Arquímedes. La siguiente antena es la antena sinusoidal introducida por Duhamel en el año de 1982. Esta antena ofrece algunas ventajas como el gran ancho de banda y doble polarización lineal o doble circular con una geometría de bajo perfil. Esta antena tiene una estructura autocomplementaria de 4 brazos que es alimentada de manera equilibrada y su diámetro es de 0,4 lambdas aproximadamente, a la menor frecuencia de trabajo. La resistencia de entrada medida está entre los 160 y 190 ohmios para un substrato de permitividad de 2,33 con espesores de 30 a 5 milésimas respectivamente, manteniendo la reactancia de entrada cercana a los 0 ohmios. El substrato también afecta a las características de la antena sinusoidal. La siguiente antena es la antena de disco. Existen varios tipos de antena de disco, son llamados así por la estructura de disco fino radiante, la cual puede ser circular elíptica, trapezoidal o cruzada de medio disco, y algunos tipos de esta antena de disco son, por ejemplo, la antena de disco circular, la cual se puede observar en la imagen, la antena monopolo trapezoidal, que también tenemos una imagen ilustrativa, y tenemos también la antena de medio disco cruzada, que es muy parecida a la de disco, pero que se puede observar claramente que tienen medio discos invertidos. La siguiente antena es la antena 4 cuadros, introducida por la empresa UV-TAG en el año de 1999. Esta antena ofrece un buen rendimiento de ancho de banda y varias ventajas prácticas para aplicaciones comerciales y militares. Sus características son una geometría de bajo perfil, doble polarización, tamaño del elemento radiante pequeño, haciéndola ideal para usar como un elemento de arreglo. Esta antena consiste en 4 cuadros planos radiantes, grabadas sobre un sustrato dieléctrico y posicionados sobre un plano de tierra. Tal como se observa en la imagen, son 4 cuadros exactamente como lo dice su nombre. Los cuadros opuestos son alimentados con igual amplitud y fase opuesta. La antena ofrece doble polarización lineal ortogonal naturalmente, pero esas polarizaciones de salida pueden ser procesadas para producir cualquier polarización. La siguiente antena es la antena 4 puntos, también introducida por la empresa UV-TAG en el año 99. Esta antena es una variación de la antena 4 cuadros y el cambio con respecto a la 4 cuadros es la reducción de la distancia de algunos vértices con los elementos radiantes, dando forma de romboide a cada uno de ellos. La distancia entre los puntos introduce una reactancia capacitiva en la parte superior de la banda de trabajo, equilibrando así la componente de reactancia inductiva, distribuyendo la componente reactiva a lo largo de toda la banda. La siguiente antena es la antena 4 hojas, que también es una antena introducida por la empresa UV-TAG en el año 99. Esta antena a 4 hojas surge como un intento más de aumentar el ancho de banda de la impedancia de la antena 4 puntos. Se estudió el efecto del gap entre los elementos radiantes, esperando que este parámetro controle la impedancia de la antena, especialmente la resistencia. Se realizó un estudio para valorar el efecto que tenía el ancho del hueco, tomando dos valores de referencia, el primero de 0,254 milímetros y otro de 0,508 milímetros. Y los resultados se pueden observar en la imagen. Tal como se muestran, pues cuanto mayor es el hueco, mayor es la resistencia que presentan, ¿no? Conforme va aumentando
la frecuencia también va aumentando la impedancia. La última antena es la antena LPDI-PICA, que también es introducida por UVTAG en el año 99. En los puntos anteriores habíamos visto que la antena 4 puntos y 4 hojas pueden dar polarización dual, lineal o circular según la alimentación que tenga, pero esta antena tiene una única polarización porque tiene solo dos brazos opuestos, mientras que las antenas 4 puntos o 4 hojas tienen dos partes opuestas de dos brazos radiantes. La forma de la antena que estamos estudiando ahora la podemos observar en la siguiente imagen. Esta antena da un ancho de banda de impedancia extremadamente amplio, pero los patrones de radiación se degradan a medida que aumentamos la frecuencia. La degradación de los patrones en el extremo superior de la banda es causada por el incremento de la altura dieléctrica según aumenta la frecuencia. Basada en la investigación de los patrones de radiación, dichos patrones de esta antena son similares a los de un dipolo infinitesimal para varias alturas sobre el plano de la Tierra.